Les habla Ana. Estamos ahora en el capítulo 3, que es el módulo 4. El tema de este capítulo es la morfología, la formación de palabras. Y en este episodio vamos a ver morfemas, raíces y afijos. Es el primer episodio de este capítulo. Lo que quisiera compartir con ustedes es la magia del lenguaje, de la lengua y cómo se crean las palabras. Porque hoy en día podemos nosotros crear palabras y así se hace, por ejemplo, en las palabras que vemos que son creadas por el marketeo de, digamos, de propaganda, también en canciones, cuando algunos cantantes crean palabras, etc. Entonces, la morfología es el estudio de mirar las partes de las palabras y ver cómo se ponen juntas esas palabras. Pero lo que estamos viendo son las partes de las palabras, no necesariamente las palabras en sí. Los lingüistas generalmente estudiamos el morfema, diferentes morfemas. Por ejemplo, con la palabra gato, estudiamos cómo formamos esa palabra con la raíz gat, y luego si es masculino, gato, si es femenino, gata, si son más de uno. También hoy en día tenemos, por ejemplo, la idea de Latinx. Esto también se podría aplicar al gato, ¿no? Gatex sería, no sé. Porque, bueno, hoy en día estamos pensando en más en algo no tan bilateral. Entonces, o es femenino o es masculino, pero ¿qué tal si nadie quiere identificar así? Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de que la lengua tiene su base en el género. Bien. Entonces, el morfema es la unidad mínima significativa del análisis morfológico. El morfema expresa conceptos significativos básicos, construyéndose en la unidad gramatical mínima de una palabra, indivisible, que no se puede dividir más. Y ven dos ejemplos aquí. Entonces, morfemas son unidades mínimas y la combinación de morfemas da lugar a palabras con significado. Tenemos segmentación morfológica o división en unidades para luego entonces tener la unidad mínima para poder luego empezar a crear aún más palabras. Tenemos aquí el payaso, podría ser payasa, ¿no? Todas las palabras según su estructura o forma están compuestas por una raíz, por lo menos una raíz, payas, y luego terminación. La terminación o puede ser prefijo o sufijo. Payasito, como ven aquí, es un payaso chiquito. Payaso, payasito, payasita, payasilla, etc. Vemos aquí con esta palabra incapacidad, vemos la raíz, capaz, es la base léxica o también se llama morfema radical. El morfema con significado léxico es la raíz. ¿Bien? Y luego tenemos los afijos, que son los elementos que se añaden a cada lado, o también podría ser infijo, que está en medio. Tenemos in, que es prefijo, y es un infijo, incapaz, y dad es un sufijo. Bien.
La I en medio es un infijo y les voy a explicar un poco más este concepto. Para poder encontrar la raíz de un sustantivo o de un adjetivo que termina en vocal, hay que quitar la vocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, transporta, luego va con transport, ¿no? Esa es la raíz. Si la base léxica termina en consonante, por ejemplo, en el sustantivo sal, los dos constituyentes, la base léxica y la raíz coinciden, son lo mismo, es sal. Luego de sal tenemos salado, salero, salino, etc. Pero la raíz es sal. Otra manera de encontrar la raíz para verbos en el infinitivo es quitar el infinitivo AR, ER y R. Y la otra manera para fijarse en la familia léxica o conjunto de unidades léxicas que comparten la misma raíz. Y aquí les doy el ejemplo de la flor, florista, florido, todo tiene flor, ¿no? Conista, ese es un sufijo, florido, sufijo. Enflorar tiene dos, ¿no? Tiene prefijo en y ar. Ar es el sufijo que lo convierte en verbo, etc. ¿Bien? Tenemos también palabras que son monomorfemáticas y palabras polimorfomáticas. Las monomorfomáticas constan de un único elemento o un morfema libre que puede estar solo y tener significado. Tenemos categorías léxicas como plenas, azul, calle, pan, sal. Categorías léxicas plenas. Es todo eso abajo. Y categorías propiamente gramaticales, o también se dice que son funcionales cuando le, que es un objeto indirecto, sin, se, reflexivo. Esos son monomorfemáticas, esas palabras. Luego tenemos palabras polimorfemáticas. En ellas podemos identificar al menos dos partes principales y tienen una tabla del libro que me llamó la atención porque tiene una palabra monomorfemática, azul. Es un morfema libre porque puede estar solo y tener significado, ¿no? Y luego la palabra polimorfemática, chicos o chico o chicos, ¿no? Chic es la raíz y luego se añade la O la A o S, AS, que son dos morfemas, ¿no? La O es un morfema y luego la S es otro morfema. O chicos con la X también es posible. Ok, los afijos. Los afijos son siempre ligados, son morfemas ligados o trabados y no poseen autonomía propia. Y aquí hay unos ejemplos, a ver si lo puedo leer. Palabras polimorfemáticas con morfemas libres y ligados. Tenemos azul, azulados, azulados. La AD, azul, es la raíz. Puede trabajar solo, sola esa raíz. Luego ad es un sufijo, o otro y s otro. Y con chicos tenemos chic, la raíz, o y s. Bien,
Esos son afijos. Tenemos morfemas léxicos y también morfemas gramaticales. Los morfemas léxicos transparentan o dejan ver el contenido léxico. Tienen significado. En los sustantivos, pastel, luego se convierten, por ejemplo, pastelería. ¿Okay? En los adjetivos, verde, o se puede cambiar, tener la verd y luego oso o verdosa. ¿No? Con los verbos, sal, salir, generalmente es la raíz y luego se añade la IR, ER, AR. ¿Bien? Y los adverbios son un poco diferentes que van a ver ahora, pero tienen la raíz rápida y se añade la A y luego mente. Entonces rápidamente, la raíz de rápidamente es rápido. ¿Bien? Ese es el morfema léxico porque es la raíz. Okay. Los morfemas gramaticales son elementos, también se dice que son funcionales. No tienen contenido léxico propiamente, ¿no? Adquieren su significado como elementos relacionantes, cómo se relacionan con la otra palabra con que van o con la raíz. ¿Bien? Morfemas gramaticales son, por ejemplo, los artículos, el, la, los, sí. Los pronombres debería ir abajo. Él, mi, ti, a él, a mí, a ti, ¿no? Las preposiciones a, con, de, etc. Y las conjunciones ni, pero, porque, etc. Son morfemas gramaticales. Ok, entonces para resumir, morfemas son las partículas que se añaden al lexema para modificar o especificar su significado. Entonces, para derivar palabras, colocamos prefijos antes del lexema o sufijos a final del lexema. Bien. Lexema es como otra palabra para raíz. Afijos, las unidades mínimas o morfemas que se añaden a la raíz o base léxica de una palabra. Tenemos morfemas ligados que se ligan y no pueden estar solos. Estos morfemas son afijos porque o son prefijos, sufijos o infijos. Y todos ellos añaden matices semánticos. Entonces sí tienen algo significativo, pero no es la raíz, no es la base léxica. ¿Bien? Entonces, para añadir un afijo por ejemplo, a cocinado, podemos añadir precocinado, ¿no? Cocin es la raíz, ado es un sufijo, pre sería prefijo. ¿Bien? Chico, se puede decir chiquillo, ese es un sufijo nominal. Nominal, el sufijo nominal sería, por ejemplo, dad, ¿no? Generosidad. Eso es para convertirlo en nombre. ¿Bien? Sufijo adjetival es oso, como en generoso, generosa. Bien. Entonces esos son ejemplos de prefijos y sufijos. Luego interfijos, que también son infijos, es lo mismo. Suele cumplir una función morfofonémica.
Relaciona los morfemas en el interior de la palabra para facilitar la pronunciación. Entonces los infijos son mucho más frecuentes en español que en inglés. Por ejemplo, bueno, hay muy pocos en inglés, pero en español sí son comunes. Y aquí hay unos ejemplos: redecilla, fuentecilla, fuentecita, puentecillo, puentecito, puente, puentes, ¿no? Y luego se añade la C. Así la propia estructura fonológica de la palabra es una de las causas que determina la aparición de este tipo de afijo. Es decir, que generalmente los infijos se utilizan en español como consecuencia de querer mantener la pronunciación. Bien. Okay. Otra vez, como un repaso, prefijos se colocan delante de la raíz, sufijos se colocan detrás de la raíz, infijos o interfijos también se llaman, entre la raíz y el sufijo. Bien. Y tienen sus ejemplos. La flexión, morfemas flexivos son afijos que no cambian el significado de una palabra. Tenemos aquí la flexión y la derivación. Bien. No crean palabras a partir de otras, sino que contribuyen a formar su paradigma. Es algo más gramatical, incluye la flexión, generalmente en español incluye número y género. ¿Bien? Ejemplo: blanco, blanca, blancos, blancas. Eso es género y número. Y luego con los verbos tienen la raíz y se puede añadir la idea de número, si es singular, plural, yo o nosotros. Así la terminación cambia en el verbo, ¿no? Entonces número, persona, primera, segunda, tercera, tiempo, verbal, modo verbal, aspecto. Entonces, si digo tener, yo tenía, la parte ia sería número, sería para mí yo, primera persona. Digo, una persona singular, luego persona, primera persona, tiempo, pasado, modo, es indicativo, no es subjuntivo. No les quiero confundir mucho, pero... Y aspecto, el aspecto es o es imperfecto o pretérito, sería imperfecto. Entonces, todas esas partes forman la flexión del verbo. La raíz es ten y luego viene lo demás. Okay. Esa es la flexión y aquí viene una tabla que estaba en el libro. Palabras con morfemas flexivos. Chicos, que no veo bien. Bueno, mío, canté, etc. Okay. Esos son morfemas flexivos. Flexivos, ¿se acuerdan? Quiere decir que no, que tiene que ver con número, género o tiempo verbal o algo del verbo, pero no cambia el significado. Okay. Con la derivación sí cambia el significado. Morfemas derivativos inciden de algún modo en el significado de la palabra y en muchos casos cambian también su categoría gramatical. No debe haber solamente una M ahí en gramatical, perdonen. Bien, cuando cambia de categoría gramatical quiere decir que hay un cambio de significado. ¿Okay? Esa es la derivación. La flexión no, la derivación. El afijo derivativo int
modifica el significado del adjetivo. Entonces les doy el ejemplo que viene del libro. Tira amarillo se asemeja o posee esta calidad. Eso es lo que significa si uno dice amarillo en vez de amarillo, amarillento. Amarillento quiere decir que tira amarillo, se asemeja, pero, que no es amarillo. Entonces sí cambia el significado, ese afijo derivativo ent. Entonces hay de los dos tipos, flexivo y derivativo. ¿Bien? Orden secuencial específico. Los morfemas derivativos van primero generalmente. Y entonces derivativo va primero y luego flexivo después. Florero. Flor es la raíz. Luego viene que es derivativo porque va a cambiar la función de esa palabra. ¿Bien? Ahora no es una flor, es dónde se pone la flor, ¿no? Florero. Y la O es flexivo porque no cambia el significado. Bien. Los adverbios que yo les mencioné antes que iba a hablar un poco más de los adverbios porque sí tienen un infijo. Los adverbios terminados en mente constituyen la excepción a la regla de siempre esta regla, la regla del orden secuencial. ¿Bien? Esta es la excepción porque se toma la forma femenina del adjetivo. En vez de maravilloso es maravillosa porque no sé porque así es. Ya contiene el morfema flexivo de género, es flexivo de género A. Y se le añade a continuación el afijo derivativamente. Entonces esa es la excepción. No es tan importante entender la parte de dónde se coloca, sino solamente si uno está estudiando mucho de esto para darse cuenta de que en el caso de los adverbios es un poco diferente, ¿no? Tenemos la A, que es un infijo y no es un morfema léxico, ¿bien? El morfema léxico viene después con mente, pero los adverbios son la única excepción, ¿ok? Entonces, tenemos estas categorías de morfemas, libres y ligados, y luego libres tenemos léxicos o funcionales que son gramaticales, ¿se acuerdan? Y luego ligados que se atan a la palabra, derivativos o flexivos. Y les enseño aquí cómo aparece en el libro con libres y ligados. Luego hay dos tipos de libres, dos tipos de ligados y los ejemplos. Bien. Y si quieren hacer pausa para mirarlo mejor, les va a ayudar a entender este material. Esta es una tabla que me gusta usar en mi clase de inglés, pero muy bien se podría aplicar a esto también, que es de contenido, de función, gramatical, ¿no? Libre y ligado. Entonces esa es otra manera de pensar en el mismo concepto. Bien. Luego, lo último que vamos a hablar en este episodio es qué es un alomorfo y cómo se puede entender a través de lo que hablamos antes en el capítulo 2 sobre fonema y alófono. ¿Se acuerdan del ejemplo del superhombre?
¿no? Que tenemos Clark Kent y Superhombre ya en uniforme, disfraz, no sé. Ya viene Halloween. Ok. Entonces el alófono es el que viene arriba. Los dos son Superman, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces ese es el fonema. No digo, el fonema viene arriba, perdonen. Y luego los alófonos son dos versiones, dos maneras de entender lo mismo. ¿Bien? Entonces, un alomorfo tiene la misma idea de variante. Cada una de las realizaciones o variantes de un mismo morfema es un alomorfo. Entonces, esto se ve muy frecuentemente con los verbos que cambian de raíz por cuestiones de pronunciación. Por ejemplo, tenemos duermo, durmió, dormí. Todas esas raíces son alomorfos. Son variantes de un mismo morfema. El morfema sería dorm, ¿no? Y tienen otros ejemplos aquí. Ok, a descansar. Hasta el próximo episodio. I think.